Pastor John, gracias por estar con nosotros y gracias por ese primer mensaje. Fue tan lleno de verdad y de mucha edificación. I want to talk about the sermon in a second, but first take a step back and ask why you started a Spanish-speaking ministry here at Grace Church. I think way back in 1978 when virtually no one was doing that yet. Antes de hablar del sermón, quisiera preguntar por qué empezaste un ministerio de habla hispana. Fue en el año 1978 cuando realmente nadie estaba haciendo esto. Bueno, obviamente el Valle de San Fernando estaba lleno de gente hispana. Incluso en los 70s era una parte enorme de la población aquí. Entonces queríamos alcanzar esa población, ese grupo de personas. Y en particular, siempre he pensado, me he visto atraído a evangelizar a la gente hispana debido a que están expuestos al catolicismo romana, conocen al Dios de la Biblia, por lo menos por nombre, conocen la historia de Jesús, muerte, sepultura, resurrección, conocen los apóstoles, la escritura, y en los años en los que he interactuado con esas personas tienden a aceptar mucho eso, a estar muy abiertos a la Biblia, a la verdad bíblica, sin entenderla o sin entender el Evangelio. Y al mismo tiempo, aunque entienden toda la terminología y todas las personalidades, están encerrados en realmente una situación oscura, profunda, porque no pueden saber si son salvos. Y eso es parte de su teología. Es casi es casi presuntuoso pensar que eres salvo. Entonces ellos están esforzándose por llegar al cielo por sus obras y nunca van a poder estar seguros de que eso de hecho sucede. Entonces pensé que había ciertos cimientos de entendimiento de la Escritura y la desesperación de un corazón que quiere ser perdonado, quiere conocer a Dios, pero nunca se le ha contado la verdad acerca de cómo hacer eso. Entonces pensé que era el campo evangelístico más fértil de todos. In that first message, you spoke so clearly about the way to identify a true work of the Spirit is that He shows us Christ and makes us like Christ. I'm just wondering if you can expound more on that. Ese primer mensaje, creo que lo que fue tan claro y tan edificante fue eso de que identificamos a la obra verdadera del Espíritu porque Él nos muestra a Cristo y nos transforma a la imagen de Cristo. Sí. Yo iría un poco más profundo y diría que un líder verdaderamente espiritual debe ser como Cristo. Entonces tienes que preguntarte cuando ves a un hombre carismático, un predicador carismático, un evangelista carismático, si él manifiesta una virtud semejante a la de Cristo en la manera en la que se conduce, en lo que dice, en su humildad, en su estilo de vida, porque esa es la esencia de la verdadera, del ministerio verdadero, que literalmente te vuelves Cristo para la congregación. Tú eres su pastor que está bajo su supervisión. Muéstranos a Cristo. Esa es la médula. Entonces, creo que si tan solo piensas en donde oyes a un carismático, un predicador carismático en la televisión o donde sea, y se ve en la manera en la que tú ves a Cristo en él, y vas a tener dificultad en decir sí a eso virtualmente en todos los casos de esas personas que están en los medios masivos de comunicación. False doctrine produces false living, right? That's what we read throughout Scripture, que la herejía produce vidas llenas de pecado. I wanted to ask just the experience that you've had here in Los Angeles, a unique experience. You got to Grace Church in 1969 in what turned out to be the city that was sort of the incubator of the charismatic movement. I mean, first wave, second wave, third wave, whether it's Azusa Street Revival, Foursquare, Van Nuys, it all kind of grew here. So if you could just speak to us about that experience. ¿Cómo fue ministrar en una ciudad que resultó ser el lugar donde creció el movimiento carismático? Primera, segunda, tercera ola,
avivamiento del calle de Susa, Banais, la iglesia cuadrangular, todo aquí en nuestro barrio. Sí, es verdad. El movimiento carismático comenzó realmente en los 1920s con lo que se llamó la reunión de la calle de Azusa. Fue una reunión aberrante, fue guiada por un hombre influenciada realmente por un hombre llamado Carlos Parham de la parte medio oeste de Estados Unidos, que tenía unas iniquidades y transgresiones profundas, morales en su vida, y vino aquí. Él agitó en cierta manera un avivamiento falso ahí en Los Ángeles, en la calle de Azusa, y ese fue el comienzo realmente del pentecostalismo. En cierta manera, el pentecostalismo clásico tradicional que llegó a desarrollarse en la iglesia cuadrangular y la iglesia pentecostal. Pero en los 1960s, debo decir, el movimiento pentecostal, digamos que cruzó la barrera y llegó a las denominaciones principales. Realmente comenzó unos cuantos kilómetros de aquí, millas, en una iglesia episcopal que era liberal, estaba muerta, y algunas personas comenzaron a tener algún tipo de supuestas experiencias espirituales con el Espíritu Santo, y abrazando las lenguas y señales y maravillas y revelaciones y visiones. Y eso fue, antes de ese punto, el movimiento pentecostal estaba aislado, era menospreciado. Solían hablar de ellos como, los llamaban los que se rodaban, los santos que se rodaban, porque era peyorativo. Pero entró en la especie de el estrato alto, más en la iglesia episcopal, que eran más, se comportaban mejor, y fue la primera vez que fueron aceptados en una denominación muerta. Y como dije, todo eso sucedió aquí. De hecho, esa iglesia en particular, en donde el avivamiento supuestamente irrumpió, solo está unas cuantas millas de aquí. Entonces estamos aquí en el corazón de eso, y conforme el movimiento, entonces, en cierta manera se amalgamó y unió ambos lados del asunto. La parte sur de California se volvió el cuartel general de esto. Aquí es donde estaba TVN, esa cadena de televisión, y ahí llegaron a las ondas de televisión antes. Jim Baker y Tammy Baker hace muchos años atrás estaban aquí antes de que estuvieran en muchos lugares, pero para nosotros fue la pareja Crouch, Paul y Jen Crouch, y ellos tenían el dinero para capturar la televisión. Entonces saturaron a la parte sur de California con el movimiento carismático, y desfilaban todos los falsos maestros y todos los fraudes y charlatanes y los farsantes que hacían milagros en frente de las cámaras. Entonces eso es lo que le dio un crecimiento explosivo. Yeah, interesting. So would you say there's a connection between the fact that the charismatic movement grew essentially in Hollywood? ¿Existe una conexión, o sea, de por qué el movimiento carismático creció en Hollywood? En este sentido, que hubieron personas que se metieron a la televisión por la misma razón por la que la gente se quiere meter en las películas. Querían ser famosas, querían ser populares, querían tener dinero, querían tener influencia, por todas las razones equivocadas. Entonces usaron la religión como un mecanismo para hacerse famosos y prósperos y ricos, influyentes. You made a statement in the message in that first session that charismatic theology in and of itself has made no contribution to sound doctrine. When you compared especially to movements throughout the history of the church, you know, the early fathers, the reformers, the Puritans, and I'm just wondering if you can expound on that statement. Dijo en la primera sesión de que la teología carismática en sí no ha contribuido nada hacia la sana doctrina como otros movimientos, como los padres de la iglesia, como los reformadores, los puritanos, que uno daría por sentado de que un movimiento tan grande como el movimiento carismático hubiera aportado mucho. Sí, creo que el meollo es muy simple. El Espíritu Santo no se esperó hasta 1960 en Banais para revelar la plenitud de la verdad espiritual. Digo, esa es una idea absolutamente absurda. No descubrieron nada verdad. Simplemente torcieron lo que era verdad en algo falso y fraudulento. Cuando dije que no había nada que había salido del movimiento carismático
que aclarara, originara, definiera alguna doctrina. Eso es absolutamente verdad. Lo único que han hecho es distorsionar. No es que no creen algunas de las doctrinas verdaderas, sino que hablando doctrinalmente, la verdad es, y siempre ha estado afuera de ese movimiento. Y lo único que ese movimiento ha hecho con la verdad siempre es torcerla, confundir a la gente con ella y añadir error a la verdad que fuera la verdad que tuvieran. Pero no, el meollo será que todo lo que tenemos, que necesitamos, que pertenece a la vida y a la piedad, se encuentra en Cristo por la instrucción del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, guiándonos a la Escritura. Y por 2000 años las Escrituras han sido insistentemente, y cuando digo consistentemente, interpretadas de la misma manera por 2000 años. De pronto llegas a 1960 y supuestamente tenemos que interpretar la Biblia de una manera totalmente diferente. Entonces, realmente fue una especie, estaba haciendo un lado la doctrina sana, aferrándose a suficiente doctrina y terminología cristiana como para ser engañoso. You also mentioned that, there's really no other movement that we can see that has become such a haven for false teaching. I wonder if you could comment why you think that's the case. Mencionó en el primer sermón que el movimiento carismático ha sido un refugio, ha refugiado a muchísimos falsos maestros. Bueno, creo que Pedro, el apóstol Pablo, dijo que están metidos en eso por dinero. Y sé que eso se oye fuerte, pero se oyó fuerte cuando Pedro lo escribió. Están metidos ahí por dinero, están buscando poder, influencia y notoriedad que los lleva a algún tipo de medida de satisfacción personal. Y ahora, quiero aclarar que hay algunos pastores en iglesias pentecostales que son buenos hombres, que son honestos en su corazón, quieren honrar al Señor y no han aceptado todos los excesos del movimiento carismático. Estamos hablando de más del tipo de cosas de medios masivos de comunicación. Hay algunos pastores fieles, a lo largo de los años los hemos visto escuchando nuestro ministerio y saliendo del movimiento carismático. Conocí un hombre aquí esta semana, ayer, que era pentecostal y salió de ese movimiento, un buen hombre fiel. Y entonces nos encantaría pensar que si podemos conectarlos a esos hombres con la verdad de la palabra de Dios, verán la luz y van a levantarse y salir de eso. Y eso es exactamente lo que pasó. Yeah, just wanting to allow you to kind of make that distinction even more clear. So I was reading some statistics. Currently 90% of everyone who claims to be charismatic embraces a false gospel, either because they're denying the Trinity, oneness Pentecostals, or because they're teaching health, wealth, prosperity gospel. I think most of us know that we should reject that kind of far out there charismatic theology. But I wanted to ask as well how we can interact more with our continuationist brothers who are also rejecting all of that, falsehood, but are open to praying and seeking the gifts. Entonces, las estadísticas nos dicen que 90% de los que proclaman ser carismáticos abrazan un evangelio falso, o es el evangelio de la prosperidad, o es que niegan la Trinidad porque son pentecostales de solo Jesús. Y creo que entendemos que debemos rechazar a esos falsos. Pero la pregunta tiene que ver con los hermanos que amamos, que son continuistas, que creen que debemos orar y buscar todos los dones. Bueno, esa es una pregunta muy importante y yo creo que la razón por la que somos cesacionistas es puramente porque así es como interpretamos la Biblia. Creemos que hay un fin en la revelación divina y como leemos en Judas, es la fe una vez dada a los santos, fue un asunto empacado. De hecho, hay una buena analogía en eso. Hace unas semanas atrás estaba hablando de la creación
y presenté el punto de que Dios creó todo en 6 días y nunca ha creado nada desde ese entonces, nada. De todo el agua en el universo, en la actualidad es exactamente la misma cantidad de agua que estuvo en el universo desde el primer capítulo de Génesis. Todo lo que existe existió desde ahí. Entonces, Dios cerró su creación y creo que en el mismo sentido, cuando Dios reveló su palabra, hizo lo mismo. Él depositó la palabra en la gente creyente, en la palabra apostólica profética de Génesis a Apocalipsis, como la fe una vez dada y por todas a la fe, a los santos y nunca ha añadido nada. Creemos que el Señor nos dirige nuestros corazones al impulsar nuestros corazones en cierta dirección. El Espíritu de Dios nos guía en cierta dirección. Pero cuando primero comencé a tratar de evaluar el movimiento carismático hace muchos años atrás, en los 70s, la primera cosa que hice fue hablar del asunto de la idea de que permiten que haya revelación posterior. Esto para mí era lo más serio. Porque si tú dices que hay más revelación de Dios y tú lo estás recibiendo, entonces hay confusión y que no se puede resolver porque eres una autoridad que está al mismo nivel de la Biblia, que hay acerca de las 50 otras personas que recibieron un mensaje de Dios y es muy diferente que hay acerca de ellos. Creo que el Señor sabía que tenía que haber un comienzo y un fin en la revelación. Y eso es lo que es la canonicidad. Esa es la razón por la que la Iglesia reconoció 66 libros en la Biblia. Me encontré con un líder carismático que mantenía una pila de toda su revelación y podía ver las revelaciones y decirte lo que Dios le dijo a ella. Y algunas de estas revelaciones simplemente repetían lo que estaba en la Biblia. Pero cada vez que no repetían lo que estaba en la Biblia, esa era una mentira, porque no eran una revelación. Entonces entendí que ahí es de donde venía el poder. El poder viene porque la gente piensa que Dios les habla a ellos, que Dios les dice los secretos de Él, que les da visiones y sueños y revelaciones. Y ese es el problema más mortal en el que puedo pensar, porque ahora no sabemos dónde está la autoridad. Y me acuerdo cuando leí un escritor carismático que dijo: cuando Tom o Sally dicen así dice Jehová, sabemos que o es verdad o no lo es. Bueno, eso no es útil. Asumir en primer lugar que Dios le dijo a Tom y a Sally algo que nunca le dijo a nadie más, o pensar que Él podía decirles algo que no tenemos manera de certificar o validar eso. Entonces, eso me metió en eso. Y lo segundo fue esto. Siempre sabía que los carismáticos tenían teología mala. Si no hay nada más, negaban la seguridad del creyente. Si negabas que un creyente que es salvo es permanentemente salvo, entonces crees que la salvación es por obras. Porque si yo tengo que mantener segura mi salvación, entonces es por obras. En segundo lugar, confundes la idea de la imputación. O mis pecados estuvieron en Cristo cuando murió, o no lo estuvieron. Si le fueron imputados a Cristo en su muerte, y Dios tomó mis pecados y los colocó en Cristo, entonces Él pagó por ellos. Entonces, si tú me dices que puedes perder tu salvación, entonces, ¿qué está pasando en la cruz? Nada fue imputado a Cristo, lo cual entonces crea caos en la expiación. Entonces, cuando tienes a alguien que está enseñando teología mala, Dios no va a revelarse a sí mismo a ellos. Dios no va a dar poder milagroso a un falso maestro. ¿Por qué Él haría eso? Porque incluso con los apóstoles, el poder milagroso era para validar que ellos eran los verdaderos maestros. Y cuando los apóstoles se desvanecieron, los milagros pararon. Fueron las señales de un apóstol. Señales y maravillas y obras poderosas de un apóstol. ¿Y cómo sabías si tenías a 10 maestros flotando en el tiempo de Cristo? ¿A quién creerías?
Bueno, le creías a los apóstoles que tenían poder milagroso porque esa era la validación de Dios antes de que la Escritura se escribiera. Si Dios fuera a dar poder milagroso para certificar a alguien, no sería gente con teología mala. Speaking of some of those aberrations, I'm wondering if you have any thoughts on why charismatic churches are so open to women pastors, especially in Latin America. So, ¿por qué crees que existen tantas pastoras en círculos carismáticos? All right, ladies, buckle down. Muy bien, damas, abróchense el cinturón. Porque los falsos maestros quieren guiar a mujeres torpes y desviarlas. Mira, regresa al huerto. Satanás sacó a Eva de abajo de la autoridad de Adán, la aisló y la desvió. La raza cayó. Y yo creo que la Biblia es muy clara en el asunto de que los hombres y las mujeres son iguales en Cristo, son iguales en valor, en dignidad, igual en honor, en respeto, igual en ser amadas, pero en el diseño de Dios, el orden de Dios, las mujeres deben ser protegidas por la fortaleza y convicción del hombre. Y yo creo que tanto de lo que Satanás hace, lo hace a las mujeres. Y yo creo que parte del desarrollo del movimiento carismático a través de los medios masivos de comunicación fue que los hombres estaban trabajando y las mujeres estaban viendo TVN en la tele. Pero si vas a tener teología mala, entonces las mujeres van a querer meterse en eso. Entonces, si no vamos a seguir la Biblia, entonces ¿cómo detienes que las mujeres prediquen y guíen el movimiento? La mayoría de los movimientos carismáticos fueron comenzados por mujeres. Amy Simple, McPherson, Catherine Coleman, mujeres así. That's where most cults. La mayoría de las sectas. What advice would you give to someone who is currently attending a charismatic church because they can't find a solid Bible preaching church in the town that they live, especially maybe someone watching us online? ¿Qué consejo darías a una persona que asiste a una iglesia carismática porque no encuentra una iglesia sólida en su pueblo? Entonces, la mejor manera de ver eso es ver a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Si estuvieras en esas 7 ciudades en Asia Menor, había una iglesia. 5 de esas 7 no eran buenas, ¿verdad? Digo, tienes a la iglesia muerte, Esmirna, tienes Sardis, más bien tienes a la iglesia que escupe de su boca, tienes a Pérgamo, Tiatira, la iglesia que hace concesiones, tienes 2 iglesias buenas, incluso Éfeso había dejado su primer amor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le dice a los fieles en esas iglesias? Él pronuncia bendición sobre ellos. Él dice, mantén tu ropa limpia, voy a protegerte y voy a hacerte que puedas sobrevivir de manera segura. Entonces, creo que hay lugares y tiempos cuando el Señor entiende que su pueblo está en un lugar malo y no tiene una oportunidad de estar en ningún otro lugar. Si solo hay una iglesia en la ciudad en Asia Menor, tenías que ser parte de ella y tenías que mantener tu ropa limpia en medio de todo ese caos. Y el Señor iba a honrar eso. Pero si tienes otra alternativa y hay una iglesia fiel ahí cerca, necesitas hacer de eso, pasarte ahí, pero si eso es lo único que hay, necesitas hacer un testimonio para la verdad en esa situación. Change gears a little bit here. Why is it essential that the church meets in person? Cambiando un poco el tema, ¿por qué es esencial que la iglesia se reúna en persona? Porque no puedes darle un beso a tu televisión. Digo, eso es una broma. Pero
La Biblia dice, saludados unos a otros con ósculo santo, beso santo. Todos ustedes saben eso. Ustedes son los mejores en el mundo. En el beso santo, el abrazo santo. Necesitamos estar juntos. Necesitamos estar en comunión íntima, en amistad íntima, cercana, sobrellevando los unos las caras de los otros y sobrellevando las preocupaciones y tristezas unos de otros. El aislamiento es mortal, es mortal para el ser humano, incluso fuera de la iglesia. Estamos viendo eso ahora por lo del COVID, sabemos lo que eso le está haciendo a la gente. Es devastador, está llevando a suicidio y todo eso. Pero la iglesia depende de una relación, de relaciones personales íntimas, porque el primer mandamiento que nuestro Señor jamás le dio a la iglesia fue Mateo capítulo 16, donde dijo, Mateo 18, donde dice, si alguno peca, ve a él, confronta el pecado. En Mateo 18, si no se arrepiente, lleva contigo a 2 o 3 testigos. Y entonces, la palabra de Dios básicamente dice, necesitamos conocernos los unos a los otros lo suficientemente bien para saber si nuestras vidas son lo que deben ser. Nos exponemos los unos a los otros en la iglesia. Tus debilidades y fortalezas son expuestas en la iglesia y por el beneficio de la iglesia, para el bienestar de la iglesia, para la gloria del Señor. Necesitamos el tipo de rendición de cuentas íntima que provee el estar juntos. Y creo que hay una dinámica, hay un reconocimiento de la obra de Dios en una comunión viva. Y creo que Pablo presenta eso de manera clara en Corintios. Él está hablando de lenguas y el don y los dones. Y él dice, al incrédulo, si un incrédulo viene a tu iglesia y tú estás profetizando, predicando y adorando a Dios, el incrédulo va a decir, Dios está en este lugar. Porque todo creyente trae a Cristo a él. Jesús dijo eso, él dijo, la manera en la que tratas a otro creyente es como tratas a Cristo, porque Él vive en todos los creyentes y todo creyente trae a Cristo a otro creyente, cualquier otro creyente. Entonces está ahí el poder de Cristo viviendo en la gente, en una congregación viva, que hace que toda la esencia del Evangelio y la iglesia cobrar vida, y eso es absolutamente esencial. Por toda razón, no podemos discipular a la gente, no podemos imponerle manos a la gente y nutrirlos y sustentarlos espiritualmente, desarrollo espiritual. No podemos ejercer los unos a los otros. Todos los unos a los otros del Nuevo Testamento, todos son ejercidos únicamente en una relación constante, regular, frecuente. Y creo que la iglesia tiene que ser la comunión que está en comunión viva, no dejando de congregarse unos con otros, para que puedan estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. So I think probably Spain, Latin America have been sort of even more imposing upon the church with government mandates and requiring the church to do certain things. What advice would you give to pastors and leaders, elders, when they're confronted with a government that's telling them that maybe they can't teach about homosexuality, or maybe they can't meet, or any sort of mandate like that? Creo que España, Latinoamérica, o sea, los gobiernos están siendo más y más fuertes en atacar a la iglesia, diciéndonos qué es lo que podemos enseñar, cuándo podemos reunirnos, cómo nos enfrentamos con esos mandatos. Bueno, tú sabes qué hacer, sigues el mandato bíblico, tú eres fiel al Señor y a su palabra, y tú haces lo que el Señor te ha mandado hacer. Esto no es nada nuevo. Es solo porque en el mundo moderno el gobierno ha sido menos entrometido, menos invasivo y menos probable que te persiga hasta ahora, por lo menos. Nos hemos puesto cómodos al vivir en tolerancia. Vivimos con gobiernos tolerantes, mucho más tolerantes de lo que muchos lugares en el mundo, ciertamente lugares musulmanes, mucho más tolerantes que
gobiernos en China u otras partes del mundo, y mucho más tolerantes que gobiernos en el pasado. Pero eventualmente, y esto es importante que entendamos esto, el gobierno siempre es el perseguidor más poderoso de la iglesia, porque ellos son los que tienen el poder para encerrarte, meterte en la cárcel o quitarte la vida. Entonces, al final, la persecución más severa siempre va a venir del gobierno civil, de una potencia terrenal. Y como dije, hemos vivido varios siglos sin ese tipo de invasión, pero hay una inevitabilidad de que va a venir. Y después tenemos que vivir como la iglesia siempre ha vivido. La iglesia en China ha continuado floreciendo y se ha tenido que reunirse en secreto. Lo mismo la iglesia en Europa Oriental, la iglesia en lugares musulmanes lo hacen, incluso en la actualidad, hoy día, todo domingo, todo sermón de domingo de este púlpito durante años ha sido directamente transmitido en vivo al Medio Oriente y alcanza a muchas personas musulmanas que están escuchando la palabra de Dios porque tienen que hacerlo en privado. Entonces tenemos que esperar eso, pero adoptamos una postura fiel y dejamos los resultados en las manos del Señor. Eso es lo que pasó con Grace. Dijo el gobierno, no pueden tener servicios, no pueden cantar, no pueden estar aquí, tienen que usar un tapabocas y guardar sana distancia y solo puedes tener 100 personas, tienes que tomar la temperatura de todo el mundo. Y dijimos, no vamos a hacer nada de eso, vamos a hacer la iglesia. Y el Señor fue muy amable con nosotros, muy bueno, y ganamos la demanda y el gobierno tuvo que dejarnos en paz. Eso quizás no sea el fin de la intromisión del gobierno, porque van a venir detrás de nosotros en el área transgénero y homosexual y ya están amenazando la universidad, el seminario, nuestras escuelas. Acabamos de iniciar dos preescolar, primaria a secundaria, y van a querer cerrar esas porque van a estar desafiando las escuelas, las tendencias que tiene el mundo en la actualidad. Entonces esperamos más de eso, pero eso no cambia nada. Hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer y dejamos los resultados en Él. Amen. Amen. Thank you. Well, thank you so much. We're gonna show a quick video, exciting movie coming out about the same topic. Vamos a mostrar un video acerca de este tema, de la iglesia es esencial. Pero permíteme orar antes del video. I'm going to pray and then we'll watch the video. Señor, te damos gracias por este tiempo. Tú nos dices en Efesios 4 de que tú has regalado pastor maestros a tu iglesia. Y queremos darte gracias por la fidelidad que has obrado en Pastor MacArthur y el ejemplo que es para nosotros. Y queremos imitarlo mientras él sigue a Cristo. Gracias, Señor, por todo y lo oramos en el nombre y para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.